The High Republic es el nuevo proyecto de Star Wars por parte de Disney. Estrenada el 5 de enero de este año, esta nueva era se centra en la época de la República, unos 200 años antes de la amenaza fantasma. Con nuevas historias, personajes y conflictos, The High Republic busca encantar a los fans de la saga. Pero ¿podrá conformar una historia buena e interesante con su primer libro, Light of the Jedi? ¿O quedará para el olvido, como el querido especial de Navidad del 78? Acompáñenme a averiguarlo, aquí, en el Michi del Otal. Así es, soy un gato, criticando Light of the Jedi. Light of the Jedi es el primer libro de la primera fase de High Republic, la cual tiene el mismo nombre, muy original. Y está escrito por Charles Soule, veterano ya del canon actual de Star Wars, al haber escrito por ejemplo los cómics de Darth Vader, Dark Lord of the Sith o The Rise of Kylo Ren. Impresionante, muy impresionante. Como se dijo al principio, la historia de Light of the Jedi se remonta 200 años antes de los hechos ocurridos en la amenaza fantasma, en una época de prosperidad y expansión para la República Galáctica, la cual está liderada por la Canciller Supremo Lina Soh. Pero la paz es interrumpida por una tragedia, el llamado Gran Desastre. Y se estarán preguntando, ¿qué carajos es el Gran Desastre? Resulta que una nave que transportaba refugiados y cargamento, la Legacy Run, sufre un incidente durante su viaje hiperespacial y es destruida en varios fragmentos, dispersándose por el hiperespacio sin freno, lo cual podría ocasionar una colisión entre estos y todo lo que se cruce por delante de ellos, como puede ser una nave, una estación espacial o incluso un planeta. Entre estos posibles objetivos nos encontramos con Hetzal Prime, un planeta tercermundista ubicado en el sistema Hetzal, en el borde exterior, que carece de las herramientas suficientes para poder proteger a su población de un posible choque con los restos de la nave. Es aquí donde la República, junto con un grupo de valerosos Jedi, encabezado por la maestra Avar Kriss, debe acudir al llamado de emergencia y ayudar en la evacuación del planeta, e intentar aclarar y solucionar un evento que para ese entonces era imposible de imaginar. Mientras tanto, en otro rincón del borde exterior tendremos un grupo de personajes que en vez de ayudar, ocasionarán más problemas, los llamados Nihil. Y antes de que crees teorías, no tiene nada que ver con Dark Nihilus. Los Nihil son una organización de merodeadores, asesinos, ladrones y secuestradores, en resumen lo peor de la galaxia, cuya filosofía de vida es hacer y tomar lo que quieran, gracias a la ayuda de los Path, rutas que permiten utilizar el hiperespacio de formas poco convencionales. Tanto el Gran Desastre como los Nihil harán que la República y los Jedi hagan sus mayores esfuerzos por combatir tales amenazas, teniendo a la fuerza como su mayor aliada, pero ignorando el verdadero alcance siniestro que pueden tener estas en la galaxia. Después de este hermoso resumen que les acabo de hacer, critiquemos el libro. Cuando Light of the Jedi fue anunciado, la verdad es que su trama no me llamó nada la atención, para ser muy sincero. La encontré algo aburrida, algo sosa, poco interesante, porque sucede en una época en que solo hay paz para la República. Es decir, ¿dónde están mis armas superdestructoras de planetas? ¿Dónde están mis guerras a alta escala como en The Clone Wars? ¿Dónde están mis batallas de sables de luz entre Jedi y Sith? ¿Dónde está mi super traje? Bueno, eso es otra película, pero en fin, creo que se entiende el punto. Y sí sé que los Sith no pueden aparecer en este libro porque el cabeza de poronga nos dijo que en el episodio 1 los Sith estaban extinguidos hace más de un milenio. Los Sith se extinguieron hace más de un milenio. Entonces uno se hace la pregunta, ¿se puede hacer una buena historia de Star Wars sin alguno de los elementos tan característicos de Star Wars? Y la verdad es que después de haber leído el libro y de todos los prejuicios que tuve sobre él, la respuesta es sí, se puede. Todo es posible. La verdad hoy no me ha impresionado. Y es que la historia resulta ser interesante, atrapante, pero por sobre todo fresca. Y es que el autor toma otros elementos de Star Wars, igual de característicos, como pueden ser la Orden Jedi, la República o la misma Fuerza, y los profundiza de una manera poco antes vista en los medios. Bueno, del canon actual me refiero. Por ejemplo, tenemos a la República, que en las precuelas vive llena de problemas, traiciones y corrupción, mientras que en Light of the Jedi se nos presenta una era de prosperidad, positivismo y unidad,
donde cada miembro se siente parte de ella, con el típico lema We are all the Republic, todos somos la República, que vamos a leer una y otra vez dentro del libro. Amo la democracia. Amo la república. Lo mismo ocurre con la Orden Jedi, que estamos acostumbrados a ver a sus miembros en batallas, luchando junto a los soldados clon, como guerreros de la República. En cambio, en el libro se nos presentan como verdaderos guardianes de la paz, que sí, contribuyen con la República, pero con un verdadero sentir de ayudar a las demás personas, sin involucrarse más allá de lo debido. Incluso la fuerza se puede llegar a leer diferente. Llega a ser mucho más amplia, donde los Jedi pueden concebirla de diversas maneras o representaciones, y donde su utilización no se limita a los típicos trucos que ya conocemos. Esta forma de profundización de la trama también se puede llegar a ver en las amenazas o en los villanos que la República y los Jedi tendrán que enfrentar. Sin ir más lejos, el gran desastre no es más que el concepto del hiperespacio, pero cambiado. Antes era una ruta de transporte, ahora es una amenaza que ni los propios Jedi pueden controlar, lo que la hace impredecible e intrigante. En cuanto a los Nihil, a primera vista se puede ver que es un grupo de piratas espaciales común y corriente, que no podría amenazar ni a los Jedi ni a la República. ¡Somos piratas! ¡No sabemos lo que eso significa! Pero que conforme va avanzando la lectura, nos vamos a dar cuenta que tienen una complejidad mayor, y que sus propósitos son más peligrosos de los que podíamos llegar a imaginar en un principio. Y hablando de los Nihil, hablemos de los personajes. Y en este aspecto, diría que Light of the Jedi cumple, pero no en gran medida. Y es que tiene un problema base. Tiene demasiados personajes. Y tener demasiados personajes involucra recordar sus nombres que son poco comunes, recordar a qué especie pertenecen, recordar qué historia están contando sobre ellos y recordar qué relaciones tienen con otros personajes. Una acumulación de información que puede llegar a ser un poco caótico para el lector. Y créanme, esos personajes que aparecen ahí no son los únicos que están en el libro. Hay más. Muchos más. Además, como consecuencia de lo anterior, hace que el desarrollo de los personajes se vea limitado, ya que el autor no cuenta con el tiempo ni las hojas para centrarse en cada uno de ellos. Esto genera también que no haya un protagonista claro en la historia, de que al menos yo me pregunté a quién debo seguir, a quién debo prestarle atención, a Avar Kriss, que parece ser la líder de los Jedi, o a Bell Zettifar, que al igual que Luke o Anakin está aprendiendo los caminos de la fuerza, o a este Wookiee que se parece a Chewbacca pero con un sable de luz porque es llamativo y parece ser interesante. Ay. Y lamentablemente este problema que tenemos con los personajes se traslada a todo lo que tiene que ver con el desarrollo del libro. Y es que al haber muchos personajes, hay muchas historias. Y estas historias, sí, se relacionan entre sí, tienen ciertas conexiones porque tienen un evento en común. Pero al fin y al cabo son historias independientes, con sus propios personajes y sus propias subtramas, por decirlo de alguna manera. Lo que genera una recarga de información. A pesar de este fallo en el libro, encuentro que el autor lo logra compensar con una escritura que permite que la lectura sea rápida y fluida. Es decir, siempre van ocurriendo cosas tras cosas tras cosas. Y al menos yo no encontré que la historia se hubiera vuelto algo tediosa o aburrida, a excepción de uno que otro capítulo que hay por ahí. Al final creo que todos estos problemas que he mencionado anteriormente, ya sea el desarrollo de la historia como de los personajes, es debido a que Light of the Jedi es un libro introductorio a una nueva era, y el autor nos quiso dar una perspectiva general de ella. Es decir, miren, aquí tienen a los nuevos héroes, a los nuevos villanos, nuevos planetas, nuevos problemas. Conózcanlos y en los siguientes libros vamos a profundizar sobre ellos, mientras yo me lleno los bolsillos de dinero. Bueno, no es tan así, pero igual sí. Y al menos para mí esa estrategia no es muy convincente. Creo que hay mejores formas de introducir una nueva era. ¿Cuáles son esas formas? Yo no se los voy a decir porque yo no soy escritor, soy crítico. No escribo libros, los hago mierda, o los alabo cuando corresponde. Finalmente, el libro consta de varias referencias a otros libros o cómics de Star Wars, incluso a una que otra película, pero son meras relaciones de nombres o conceptos, por lo que no es necesario tener un conocimiento previo de ellos.
Al estar frente a una nueva era, Light of the Jedi opta por su creatividad al momento de expandir el universo de Star Wars, creando nuevos personajes, nuevos mundos o incluso nueva tecnología. Aunque sí, si hablamos de creatividad, el premio mayor se lo lleva el Chewbacca Jedi. Ay, Dios mío, ¿a quién se le ocurrió esto? Ya, pero no importa. Volvamos, por favor. Seriedad, seriedad. En conclusión, me parece que Light of the Jedi es un buen libro y un más que decente comienzo para una nueva era de Star Wars. Entre las cosas que más destaco está su trama, que es interesante e innovadora, aunque esto pueda llegar a alejar a algunos lectores de este libro porque no se corresponde con una historia convencional de Star Wars. Como ya dije, no hay peleas entre Sith y Jedi con sables de luz ni superarmas destructoras de planetas, por lo que si tu enfoque es este, no compres este libro porque te va a desilusionar. No obstante, una buena trama necesita unos buenos personajes y Light of the Jedi decae en este aspecto. Y no es que no los tenga, tiene un par de personajes que evolucionan y crecen durante la historia, pero en general Light of the Jedi no se enfoca a darte una mayor profundización respecto a los demás personajes, lo que es una decepción porque tenían mucho potencial. Al final del día, el libro tenía la misión de darte un acercamiento o una mirada panorámica de todo lo que High Republic te va a ofrecer más adelante, lo que al final cumple, pero podría haberse hecho mucho mejor. Por estas razones califico a Light of the Jedi con un 6,8 en una escala del 1 al 10. Solo el tiempo nos dirá si los pilares establecidos en este libro se respetan y se explotan de la manera adecuada, porque el potencial está ahí, pero debe ser aprovechado. Bueno amigos, y así termina la primera crítica al canal, con Light of the Jedi. Y qué bueno que estemos terminando porque se me estaban acabando las imágenes. ¿Cómo carajos voy a animar un video de 12 minutos con un libro que no tiene dibujitos? Pero bueno, en fin. Si les gustó, denle like, coméntenlo, suscríbanse, compártanlo en su Facebook e Instagram, publiquenlo en OnlyFans y todas esas cosas que dicen los youtubers profesionales. Y si no les gustó, bueno, por último denme un like, no por mí, sino por nuestro querido amigo Chewbacca Jedi. Ay, Dios mío, que me da risa esto. En fin, nos vemos en otro video criticando más contenido de Star Wars si es que este canal prospera algún día. Eso, adiós.